encuentro muy bien. El único problema es el hombro, que bueno, eso ya está destinado a una cirugía, que será, me imagino, en las próximas semanas. Lastimosamente, debido a esa causa, hemos tenido que dejar un día sin efecto el curso, el día viernes, con lo que estaríamos concluyendo el día de hoy todo lo programado. Antes de empezar la clase, quería mencionar lo siguiente. He recibido alguna sugerencia para dar un ejemplo, una práctica en la que podamos realizar el avalúo de un bien inmueble. Bueno, vamos a partir de lo siguiente. Este curso les sirve a todos ustedes para que tengan toda la metodología para que puedan realizar el avalúo de cualquier bien inmueble, ¿sí? Si bien es cierto, prácticamente hemos visto toda la parte teórica, que en realidad es la parte básica, porque a partir de eso ustedes ya saben y conocen qué metodologías deben emplear, ¿verdad? Las más importantes son la del método de mercado para determinar el valor del terreno, y la otra es la del método de costo de reposición para determinar el valor de la construcción. También se les ha dado dos metodologías alternativas, que vendrían a ser el método de capitalización de rentas y el método de la técnica residual. Con este último método, con el método de la técnica residual, usted, cuando sabe cualquier valor de un bien que está en venta, ya, en una zona dada, solamente restándole a ese valor de venta el valor de la construcción y lo que entenderíamos como una utilidad del dueño, que generalmente está entre un 10 a 20% también, se puede determinar el valor del terreno. Sí, el método de la técnica residual, que hemos visto, creo, el último día. Lo importante acá es que ustedes entiendan que siempre va a ser posible determinar el valor de un terreno. Siempre, siempre. Siempre va a haber posibilidades, ya sea por cualquiera de los métodos que les he indicado, pero siempre vamos a tener la posibilidad de determinar el valor de un terreno. También siempre vamos a tener la posibilidad de encontrar fuentes de información como son los antecedentes. ¿Sí? Ya les digo, a veces vamos a un lugar, de repente vemos que no existen terrenos que sean baldíos, que no estén construidos, y nuestra preocupación en ese momento es decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo determinamos los antecedentes? Si aquí todo está copado, todo está construido, y ¿de dónde voy a sacar los antecedentes? Bien, esa es justamente la labor de ustedes. Poder hacer primero una investigación de mercado para poder determinar terrenos antecedentes que estén en la zona, lo más cerca del lugar donde están yendo a valorar, que tengan además las mismas características de zona de valor, ¿sí? Refiriéndonos a las zonas de valor que desde luego son distintas en todas las ciudades, ¿ya? Y determinando el valor del terreno, ya sea por investigación. Pero si ustedes no encuentran terrenos, estos antecedentes, de manera directa, pueden hacerlo de forma indirecta, aplicando lo que les mencionaba, el método de la técnica residual. Es decir, encontrando ya antecedentes de propiedades en las que tengamos el terreno y una edificación en venta, ¿verdad? Si a esa propiedad que está en venta le restamos el valor de la construcción y la utilidad del promotor, que como les digo, generalmente está entre un 10-20%, entonces podemos determinar de una manera muy rápida el valor del terreno, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener esa posibilidad. Otra alternativa sería utilizar el método de capitalización de rentas. Este método de capitalización de rentas también han visto ustedes que es muy bonito, muy fácil de determinar, ¿ya? Siempre hay que tener cuidado, eso sí, con la tasa de referencia, con la tasa de interés de referencia. Pero podríamos determinar de forma también casi inmediata el valor de un bien, valor del terreno más la construcción, sabiendo cuál es el valor del alquiler, ¿verdad? O el alquiler que se está pidiendo. Entonces, hay formas, siempre van a tener esas formas. Prácticamente todo lo que hemos visto hasta el día de hoy se resume en la teoría básica. Ustedes, a partir de ahora, a partir del momento en que puedan empezar a trabajar, siempre van a haber un montón de escollos, ¿verdad? Siempre van a haber un montón de problemas al principio.
Pero eso es característico de cualquier profesión. Uno cuando sale ingeniero, por ejemplo, tiene el tema de que tiene la teoría, ¿sí? Pero de repente cuando se le pide hacer algún cálculo estructural, a veces no sabe cómo empezar el mismo, ¿sí? Pero desde luego es simplemente aplicar los conocimientos que tenía él en clases, ¿no? En las diferentes materias de su profesión, ¿ya? Entonces es así, es así. Esto es básicamente experiencia. Y esa experiencia ustedes la van a ir agarrando todo el tiempo y con los diferentes casos que vayan a tener. Al principio les he pedido que simplemente hagan evaluaciones comerciales. Puede ser de amistades, pueden ser de parientes suyos, en fin, para que ustedes empiecen a practicar, ¿ya? Una vez que tengan cierta experticia en ese campo, ustedes ya pueden lanzarse, digamos, a trabajar con bancos. Para esto simplemente solicitarán al gerente o al subgerente, en fin, mediante una carta escrita, poder entrevistarse con ellos para ofrecer sus servicios de evaluador, tasador en este caso, ¿ya? Y ahí también, pues les explicaba, les había mandado un PDF para que vean qué requisitos son necesarios para que ustedes puedan trabajar con alguna institución financiera. Y posteriormente a esto, una vez que ustedes agarren nuevamente experiencia en este campo, ya estarían en la posibilidad de poder empezar a trabajar como peritos judiciales. Es algo obviamente un poco más delicado, ¿sí? Evidentemente por el hecho de que son casos judiciales, pero tampoco tienen que tenerle miedo. Siempre aplicando la metodología, siempre teniendo en cuenta el respaldo que tienen ustedes de los antecedentes, las personas que les han dado los datos. Entonces nunca tienen por qué tener ni temer a que les pase algo, ¿ya? Es decir, han hecho todo su trabajo dentro de lo que está establecido y dentro de las normas, por ejemplo. El otro día me llamaba un arquitecto, por ejemplo, de la ciudad de La Paz, me decía, yo tengo que hacer un avalúo en la ciudad de La Paz, es un caso que me está pidiendo el municipio, el gobierno municipal de La Paz, para que realice. Es un bien que tiene más o menos 1.5 hectáreas. En este terreno hay ya algunas edificaciones, pero lo que a mí me piden es solicitar el valor total del terreno. Entonces me dice, yo he encontrado terrenos antecedentes en la zona, me ha sido muy difícil, pero los he encontrado. He encontrado un valor aplicable por metro cuadrado, pero en este caso, si este terreno, que era de 1.5 hectáreas, lo iba a vender la alcaldía o lo iba a determinar su valor comercial, era necesario tener en cuenta de que este terreno también tenía que ser vulnerable a lo que son, por ejemplo, el tema de vías de acceso, avenidas, parques, la parte de infraestructura, en fin, ¿verdad? Todo eso que también se conoce como una cesión que debe hacerse. Más aún entendiendo de que iba a ser, por ejemplo, podía darse para una urbanización abierta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene que haber cesión. Es el 40% generalmente, entre el 40 y muchas veces 50%. Pero se debe de entender de que el valor que iban a encontrar, ese valor que viene determinado el mercado, pues simplemente debía multiplicar por las áreas que sí eran validables como terrenos urbanizados, ¿verdad? O terrenos urbanizables. Y todo esto obviamente le dio luces al perito para poder continuar con su trabajo. En realidad, en La Paz, por ejemplo, varias instituciones, entre estas la alcaldía, ya tienen alguna normativa para que determinen los valores de propiedades. Ellos piden, por ejemplo, aplicar el método método de mercado para determinar el valor del terreno y el método de costo de reposición para determinar el valor de la construcción, aplicando el conocimiento que han adquirido ustedes estos días, ¿ya? Así que, como les digo, no van a tener problemas en su vida profesional, en su actividad profesional, pero siempre deben basarse en criterios obviamente reales y comprobables, ¿verdad? En datos y en hechos. Ahora bien, a lo que íbamos, como les había explicado, ha habido alguna sugerencia, no solamente de este curso, me acuerdo que de otros cursos pasados también, de que se pueda hacer un avalúo desde el principio, ver la forma y todo lo demás. La forma, ya les he dicho, es básicamente lo que ustedes van a aplicar, o sea, el formato que deseen.
Lo único que se les pide es que coloquen los datos mínimos que ya también se les ha mandado, cuáles son los datos que deben tener claros en su informe de avalúo, ¿verdad? La forma de cómo lo presenten, eso ya es lo de menos. Que el informe sea claro y comprensible, eso es lo importante, ¿ya? Y que siempre esté adjuntado toda la parte de sus cálculos que han realizado, fotografías y todo lo demás, ¿no? Y además los antecedentes. Sin embargo, voy a preparar yo en estos días, voy a preparar un trabajo para que se haga la evaluación de una propiedad, ¿ya? Este trabajo lo vamos a hacer, me imagino que será hasta fin de semana, dependiendo un poquito el tema de mi problema de salud que tengo, pero va a ser antes del examen. Si no es esta semana, va a ser la próxima semana, en la que yo les voy a mandar claramente cuál es la propiedad que se va a tasar, les voy a mandar los antecedentes, ya ustedes van a basarse en sus propios criterios para determinar el valor referencial del terreno, y además les voy a mandar un presupuesto de obra de la propiedad que se está yendo a valorar, es decir, el valor de reposición, ¿verdad? Ustedes ya aplicarán la depreciación correspondiente, determinarán el valor de la construcción, y finalmente lo único que les pediré es que realicen un informe de esa evaluación. Yo les voy a dar una muestra, si quieren entenderlo así, les voy a dar un formato, ¿no? Básico. Pero ustedes, si pueden mejorar ese formato, yo qué sé, incrementar el tema de datos y todo lo demás, sería una maravilla, ¿ya? Pero les voy a dar todo para que ustedes puedan realizar esa valoración comercial. Esto les digo, lo voy a hacer en el transcurso de esta semana o de la próxima, dependiendo del tema de todos los análisis clínicos que estoy correteando desde la anterior semana, y me imagino será esta semana más. Pero no pasa antes, no será antes del examen, va a ser antes del examen, eso sí, va a ser antes del examen. Bueno, y también posiblemente algún momento yo les voy a pedir que nos encontremos en línea para ver los resultados que ustedes han encontrado, ¿ya? Y ver una forma, yo les mostraría una forma en la cual yo hubiera utilizado para determinar el valor de esa propiedad. Con esto yo creo que se habría subsanado ese pequeño, digamos, detalle, que si bien es cierto, como me decía esa persona, la teoría es importante, pero más importante es la práctica, eso es obviamente lo lógico que todos tendrían que pensar, pero ya les he dicho, la teoría es fundamental, la teoría es básica en este aspecto. En la evaluación, la parte teórica es la más importante, ¿ya? Si usted sabe bien la parte teórica, pues simplemente al aplicar se va a dar cuenta lo sencillo que es realmente hacer una valoración. ¿Ok? Y también vamos a ver el tema del Flat Plus, ¿no? De cómo meter los datos, por ejemplo, para ese caso que les voy a enviar. También lo vamos a hacer con el programa para que ustedes vean la forma más fácil todavía para resolver el mismo. Y este trabajo se lo presentaría el día del examen como un prerequisito. Ya no es que vamos a hacerlo si queremos o no queremos, lo vamos a hacer, todos lo van a hacer, ¿ok? Pero lo van a presentar el día del examen, por favor. No sé si hay alguna otra sugerencia más, por favor, o podríamos ya empezar con el tema de la instalación del programa. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy con el tema del software. Como ustedes ven en pantalla, todos ustedes van a recibir este libro, obviamente bien embalado. Este libro en la parte posterior tiene, en la contratapa, tiene su DVD instalador, y simplemente tendrán que insertar en el disco correspondiente de su ordenador para poder ser leído. Les había dicho que todos ustedes van a tener la posibilidad de instalar en 2 CPUs, en 2 IPs, y poder trabajar al mismo tiempo sin ningún problema. Ya eso es lo que se les ha pedido a los programadores, para que puedan ustedes trabajar en 2 computadoras al mismo tiempo.
En el grupo B me piden el envío de las prácticas. No hay problema. Creo que faltarían unas cuantas más prácticas más para que ustedes vean, ¿verdad?, el procedimiento. Se les va a enviar, don Pedro, ¿ya? Se les va a enviar estos ejercicios resueltos que se les han mandado a la casa. Bien, entonces ustedes, una vez de que instalen o introduzcan su disco o su DVD, vamos a ver. Bueno, automáticamente tendría que ser leído, ¿verdad?, por su ordenador, ¿ya? Pero si ustedes ven, por ejemplo, de que no les aparece ninguna pantalla emergente ni nada, entonces pueden ingresar a su instalador, en este caso la unidad de su disco, que viene a ser, en este caso, el lector, ¿no? El lector puede ser un lector externo, por ejemplo, o puede ser que esté dentro del mismo computador, no hay problema, ¿ya? Y simplemente a esta unidad, donde dice unidad DVD, el Flat Plus, con el botón derecho, haciendo acá, ponen donde dice instalar o ejecutar el programa desde los medios, ¿ya? Ahora bien, más adelante también les voy a explicar qué es lo que contiene aparte este disco instalador. Sí, aquí está, por ejemplo, el tutorial. Hacemos lo mismo, abrimos en una ventana emergente, por ejemplo. Y aquí tenemos el video tutorial del Flat Plus. Y aquí nos dice desde la introducción, ¿verdad? La introducción, la instalación, las bases de datos, la parte de la construcción. También tiene una guía de instalación escrita. ¿Ya? Estos otros, en cambio, son videos. Y estos videos es lo mismo que voy a hablar el día de hoy. Así que ustedes están bien cubiertos en esa parte, ¿no? Desde cómo instalar y todo lo demás. Si tuviesen alguna duda en el futuro, pueden recurrir a esta parte, como les digo, que está en su lector, ¿no? Ingresando al lector, donde está este disco instalador, ¿ya? Bueno, entonces les decía, pueden ustedes también ejecutar desde este medio. O lo más probable, como les decía, es de que les aparecerá una pantalla emergente y ustedes ingresarán ya a lo que es la instalación del programa. Bien, vamos entonces a ingresar. Primero les va a aparecer esta pantalla en la que tenemos la presentación del software, ¿ya? Entonces ustedes van a hacer clic en el botón donde dice Download. De aquí abajito, por favor. Donde dice Download, ¿ya? Todo esto que les estoy hablando, por si acaso, está en el tutorial, en el video tutorial, con gráfico, con el cursor, todo lo demás, claramente donde deben hacer clic. Bueno, en la parte de la presentación está el aviso legal de la empresa, los requerimientos de hardware y de software que se necesitan. Por ejemplo, en hardware se necesita un procesador Pentium 3 de 256 MHz. Esto ya está pues pasadísimo de moda, ¿verdad? Hoy en día ya no existen estos procesadores, son mucho más poderosos, así que no van a tener problema en ese aspecto. También se pide una memoria RAM de 128 megabytes. Hoy en día hablamos de gigabytes, ¿verdad? En memoria RAM. Y espacio mínimo en disco duro de 30 megabytes. Hoy en día hablamos hasta de terabytes, así que es lo mínimo que se requiere. Para el sistema operativo es el sistema operativo Windows Millennium para adelante, ¿ya? Este software está creado sobre lo que es la plataforma de Excel. Ustedes me dirán, pero ¿por qué Excel? ¿No era más fácil, por ejemplo, hacerlo en un programa individual, por ejemplo, el C, C++, lo que sea? No. ¿Por qué? Porque en realidad estas hojas de cálculo de Excel ya están requete súper bien analizadas, ¿verdad? Hay un equipo grande en Microsoft que está permanentemente monitoreando y pueden trabajar ustedes sobre cualquiera de las versiones que tengan de Office, cualquiera. El programa va a correr perfectamente, ¿ya? Y lo que se evita en todo caso es de que de repente el ordenador se congele, en fin, tenga que reinicializarse y todo lo demás. No va a pasar con eso en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque se trabaja justamente sobre esta plataforma. Ahora bien, el programa ha sido diseñado y ejecutado, como obviamente
la licitación, no es licitación, lo que se ha cancelado pues, para hacer el tema de la programación a Microsoft, ¿sí? Los derechos que tenemos nosotros. ¿Ya? Entonces se lo ha trabajado ya sobre un programa base. Se ha modificado, por ejemplo, el tema del menú que tiene. Ahora, una vez que terminamos de trabajar en este programa, cuando salen del programa y vuelven a abrir, por ejemplo, una hoja cualquiera de Excel, van a tener el menú original, tal cual ustedes lo conocen, ¿ya? Solamente cuando estemos en el programa, el menú se aumenta un menú más en Excel, ¿ya? Pero después sigue siendo absolutamente lo mismo. Ahora bien, cuando se ha trabajado este programa, se ha trabajado sobre la plataforma de Office 2003, ¿ya? Lo único que se les pide a todos ustedes es de que trabajen en el modo de compatibilidad. Anoten eso, por favor. Debemos trabajar en el modo de compatibilidad. ¿A qué se refiere? Que cuando cierren ustedes alguno de estos casos que han trabajado, algún estudio que hayan realizado, entonces lo único que se les pide es de que guarden en el formato de compatibilidad, en el del Office 2003, ¿ya? No vayan a grabar en Office 2010, 2016, 2019, no es necesario. Solamente háganlo en modo de compatibilidad y listo. No van a tener ningún problema, ¿ya? Y cuando lo abran, respectivamente, no van a tener problemas, se va a leer completamente todo lo que ustedes han dejado. Pero eso es lo importante. Es muy simple, en realidad, es trabajar con este software. Y la versión que ya está a punto de salir, también esa versión van a obtenerla ustedes de forma gratuita, desde luego. Sí, es una actualización que se está haciendo justamente para poder utilizar otro tipo de plataformas, ¿ya? Así que estén atentos a esta parte, se les va a anunciar además y se les va a mandar a todos ustedes que han comprado el programa, se les va a enviar este programa ya actualizado sobre otra plataforma, desde luego. Bien, pero trabajando sobre esta, veamos entonces qué es lo que tenemos. Vamos a hacer clic en este botón nuevamente donde dice Download, después de haber leído esta parte. Hacemos clic en este botón y les va a aparecer una ventana para que ustedes hagan su descarga. Están haciendo una descarga, como una descarga cualquiera que van a hacer de la red, ¿verdad? Ya, entonces les va a decir dónde desean guardar su descarga. Yo tengo, por ejemplo, aquí que he creado una carpetita para hacer las descargas. Simplemente hago clic donde dice guardar y nada más. Ahora, dependiendo de qué tipo de plataforma estén utilizando, si es, por ejemplo, Chrome o si es Firefox o Internet, lo que sea, entonces les aparecerá, por ejemplo, en Chrome me aparece aquí abajo la descarga, ¿verdad? En Mozilla Firefox me aparece aquí arriba la descarga. Entonces, cualquiera de esas. Una vez que ha sido realizada la descarga, simplemente en este icono donde dice planillas parametrizadas, hacen clic y ya les aparece una ventana emergente hablando sobre los derechos de autor, hacen clic en aceptar. Luego les va a aparecer un anuncio de WinZip, hacen clic en aceptar. Y finalmente les va a aparecer esta ventanita donde se les va a solicitar la descarga respectiva, ¿ya? Ahora, por defecto está en la unidad C de su disco duro. Va a ir a la unidad C del disco duro. No cambien esta unidad, no coloquen otra unidad. Sobre esta unidad es que vamos a hacer la descarga. Entonces hacemos donde dice Unzip, el primer botón, y listo. Aquí está que 4 archivos han sido exitosamente descargados. Hacemos clic en aceptar y cerramos. Y listo, ya está descargado el programa, ¿ya? Entonces no se olviden, esa es la forma que tienen que hacer una vez que introduzcan ustedes su disco instalador. Bien, vamos a cerrar esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Bien, el siguiente paso de la instalación, esto se lo hace por única vez, por si acaso, no lo tienen que hacer todo el tiempo, es por única vez. Vamos a ingresar al lugar donde hubo la descarga. ¿En qué unidad hemos dicho que iba a ser la descarga? A ver todos, por favor. ¿En qué unidad estaba haciendo la descarga?
en la unidad C del disco duro, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar a mi PC. Ingresamos a mi PC. Ya, aquí está la unidad del disco duro. Hacemos clic en este. Ingresamos y aquí abajo está. Dice planillas parametrizadas a Avalúos. Sí, planillas parametrizadas. Todos deberían haber tenido esto. ¿Ya? Todos, absolutamente todos. También les voy a mostrar una última alternativa. Ya les digo, no sucede porque realmente no me ha pasado. Pero en caso de que tuviera que darse, porque a lo mejor tienen un antivirus de esos terribles, que no les admite absolutamente nada, está muy cerrada su computadora, también les voy a decir la otra alternativa, ¿ya? Pero en este momento estamos viendo cómo terminar la instalación. Bueno, fíjense bien. Tenemos esta carpeta que es planillas parametrizadas a Avalúo. Simplemente vamos a abrirla. Abrimos la carpeta. Y aquí tenemos este archivo que dice index. Este que dice index. ¿Ok? Este archivo que dice index. Bien, abrimos el archivo que dice index. Y aquí tenemos esta hojita de Excel. Esta hoja de Excel que también se llama index. ¿Ok? Bien, para ingresar al programa tendríamos que siempre ingresar por esta hoja de cálculo de Excel. Siempre tendríamos que ingresar al disco duro, a la unidad C, ingresar a planillas parametrizadas, ingresar a index y finalmente ingresar a esta o hacer clic en esta que es la planilla de Excel. Pero para evitar ese trabajo, lo que vamos a hacer es simplemente a esta hojita de Excel que se llama index, la vamos a mandar al escritorio como acceso directo. ¿Ya? Esto por única vez, como les decía, no van a hacer esto nunca más, es la única vez que lo van a hacer. Entonces, con el botón derecho, me voy donde dice enviar a, perdón, me voy donde dice enviar a, y aquí dice escritorio crear acceso directo, y listo. Ya la puedo cerrar, esa hojita, y aquí tendríamos index acceso directo. ¿Ok? Esta sería entonces la hoja por la que siempre vamos a ingresar. Este es el icono por el que vamos a ingresar. Ahora, ustedes pueden personalizarlo, sí deben hacer. Deben personalizar esta hojita para que no se les pierda, para que ustedes sepan siempre cómo ingresar a su programa. Ya, esto es personalizado, esto solamente ustedes lo van a hacer. ¿Cómo hacemos esto? Para empezar, vamos a cambiar el icono. Me voy botón derecho, me voy a la parte donde dice propiedades, y aquí voy a poner donde dice cambiar icono. Y aquí tengo los diferentes iconos que puedo utilizar, ¿verdad? Todos los iconos que puedo utilizar. ¿Ya? Entonces aquí ustedes elegirán el icono que más deseen, el que obviamente van a reconocer, por ejemplo, este de acá. Hago clic en aceptar y listo. Ya he cambiado entonces mi icono. Luego tengo la parte del nombre. Para cambiar este nombre, que también pueden hacerlo, simplemente hacen clic una vez sobre el nombre, nada más, y aquí lo van a cambiar. Entonces aquí pondrías, por ejemplo, Fla Plus. Y listo. Entonces ya tenemos la forma para ingresar al programa. No les debería llevar más de 30 segundos hacer todo lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Desde ingresar el DVD y listo. O sea, no debería haber mayor problema al respecto. ¿Ok? Bien. Antes de que ustedes ingresen al programa, hay una cosa más que debemos hacer. Como les había dicho, hemos trabajado sobre la plataforma de Excel. Es decir, se han hecho macros, se han hecho programas, en fin. Se ha trabajado en el mismo lenguaje de Excel. Entonces tenemos que habilitar esas modificaciones. ¿Cómo las vamos a habilitar? Bien, van a abrir una hojita cualquiera de Excel, una hoja vacía. ¿Sí? Abrimos una hoja cualquiera de Excel. Ya, por ejemplo, esta de acá. Voy a poner pantalla completa. Esta es una hoja cualquiera de Excel, ¿verdad? Esta es una hojita cualquiera de Excel.
Bien, tengo que habilitar entonces la programación. Esto también lo van a hacer por única vez, no lo van a volver a hacer nunca más. ¿Cómo se habilita? Fíjense bien, nos vamos donde dice archivo, van a ir luego donde dice opciones, que es la última parte, opciones, ¿ya? Archivo, opciones, se van donde dice centro de confianza, a la parte derecha donde dice configuración del centro de confianza, y finalmente se van donde dice configuración de macros. Y aquí van a hacer clic en el último botón, donde dice habilitar todas las macros. Y listo. Hacen clic en aceptar, y la cierran su hojita. No es necesario que la guarden ni nada. ¿Ya? Entonces, eso había sido habilitar el programa. Con eso nosotros estamos seguros de que el programa va a correr perfectamente. No va a tener ningún problema. Bien. A ver, entonces les voy a pedir a todos ustedes que me digan. Vamos a habilitar. Ya quiero que participen todos. Lo primero que debemos hacer es irnos ¿dónde? Primero, ¿qué debemos hacer? Muy bien. Nos vamos a archivo. Luego de archivo nos vamos ¿dónde? Opciones, que estaría aquí abajo, ¿verdad? Opciones. Bien. Una vez que estemos en opciones, nos vamos ¿dónde? Centro de confianza. Muy bien. Y luego nos vamos a donde dice configuración del centro de confianza. Perfecto. Y configuración de macros. Hacemos clic en habilitar. Aceptamos y cerramos nuestra hojita. Bien, eso es entonces todo lo que es la instalación. No es difícil, es siempre fácil de hacerla y tienen además un tutorial, ¿no? Este tutorial, como les digo, es básicamente todo lo que les acabo de hablar. ¿Ok? Bien. Esta más. A ver. Si algún problema tuviesen ustedes con su unidad de la unidad del DVD, ¿sí? Tienen problemas o si no, su computadora tiene uno de estos super antivirus que no le deja instalar, que alguna vez ha pasado. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Nos vamos nuevamente a mi PC, ingresamos a mi PC, ¿ya? Van a abrir esta parte donde dice unidad del disco duro, unidad del DVD, esta de acá. La vamos a abrir en una ventana, ¿ya? Y van a ingresar donde dice menú, este archivo que dice menú, ¿ya? Y van a hacer clic aquí donde dice planillas parametrizadas Avalú. Van a hacer clic acá. Y les va a aparecer lo mismo, ¿no? Lo que les decía. Se va a hacer la descarga, les va a decir, la descarga será en el disco duro, en la unidad de su disco duro C, y ustedes harán clic en aceptar y unzip, nada más. ¿Ok? Esa es la otra forma directa. Directa es esta. ¿Ya? Pero no creo que tengan problemas en la primera. Como les digo, les estoy dando todas las posibilidades, ¿verdad? Muy bien, vamos a cerrar entonces esta de acá y cerramos esta de acá. Bueno, vamos a ingresar entonces a nuestro programa. Vamos a hacer clic aquí donde dice Flat Plus. Esperamos unos segundos por primera vez. Y aquí tendríamos el programa, ¿no? Aquí tenemos el programa. Estamos en este momento en Index. Si se fijan bien, aquí arriba dice Index, modo de compatibilidad. No se olviden, no tienen que modificar el modo de compatibilidad. Trabajen en este modo. Y aquí tenemos el menú normal de Excel, ¿verdad? Este es el menú normal. Pero se ha ingresado un nuevo elemento en el menú. Esta que dice la parte de programador. La parte de complementos. Esta de acá, Y en la parte de complementos tenemos lo mismo, tenemos la parte de base de datos en la que tenemos la empresa, tenemos los insumos y tenemos la configuración
Luego tenemos el tema de terreno, el menú principal, datos generales, coeficientes de ajuste, análisis estadístico, avalúo sin fraccionamiento, superficie del terreno y patrones de asentamiento. Y la parte de la construcción, ¿verdad? Lo propio, su menú. Entonces tenemos todo acá en el menú principal. Pero también tenemos lo mismo ingresando a este otro menú, ¿ya? A este otro menú, que es el que habíamos visto el otro día, ¿ya? Entonces siempre van a tener la posibilidad de ingresar también a sus diferentes menús, ya sea por el menú principal o por este que ustedes tienen en pantalla. Bueno, voy a colocar en pantalla completa para que todos puedan apreciar. Estamos ahora en el programa. Esta parte es la base de datos. Esta es la base de datos que maneja todo el programa. ¿Ya? Esta es la base de datos importante, digamos. Aquí tenemos todo lo que es la empresa, nuestra empresa evaluatoria. Tenemos los materiales, es decir, los insumos que vamos a utilizar para la reposición de una construcción, la mano de obra, la maquinaria, las tareas, que son los ítems de construcción, los gastos indirectos, las unidades, el tipo de cambio y los proveedores. ¿Sí? Este es el menú de la base de datos. Bueno, empecemos entonces. Nos vamos donde dice empresa. Ingresamos donde dice empresa. Bien, aquí ustedes van a ir cambiando los datos. Aquí colocarán el nombre de su empresa. Por ejemplo, colocarán Avalúos ABC. Hacemos clic en aceptar. Luego tenemos la dirección, la oficina central. Aquí tenemos la dirección, el correo electrónico, la ciudad, teléfono, página web, país o región. Si ustedes tuviesen, por ejemplo, alguna oficina en otro lugar, en otro departamento o en provincia, pues simplemente colocarán los datos respectivos. Y finalmente tenemos los datos del personal, es decir, el personal que trabaja en nuestra empresa evaluatoria. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se trabaja con las bases de datos? Y eso es lo que les voy a enseñar en este momento. Hay un problema con el grupo A. Por favor, un minuto, espérenme un segundito. Ya voy a configurar. Voy a cambiar de router al grupo A para que no haya interrupciones. Un segundo, por favor. Bien, continuamos. Ahora sí, grupo A, por favor. Perfecto. Grupo B, ¿cómo me está copiando? Gracias. ¿Y grupo C? Gracias. Bien. Estamos entonces en la parte ya de la configuración de la base de datos. Lo que estamos haciendo en este caso es ingresar a lo que es la base de datos del personal, todo el personal que trabaja con nosotros. Puede ser obviamente una empresa unipersonal, la de ustedes, y que no tengan ningún tipo de dependientes, está bien, no hay problema. No, simplemente estarán ustedes en este listado. Pero si trabajan con una empresita en la que tienen su secretaria, tienen su mensajero, a lo mejor trabajan con 2 o 3 peritos, tienen algún otro tipo de personal, entonces pueden ingresar en esta parte, ¿ya? Aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo modificar la base de datos. Es en esta parte, ¿ok? Bien, ustedes tienen esta parte donde es el motor de búsqueda. En el motor de búsqueda ustedes tienen todo el listado de su personal. Como ustedes se dan cuenta, solamente tenemos a una persona, ¿verdad? Dice Barrientos Casasola Jorge Antonio, que es el gerente de la empresa. ¿Ya?
solamente tenemos a una persona por defecto, Barrientos Casasola Jorge Antonio. Y también tenemos este otro que es nuevo, es decir, un nuevo dato. Si hacemos clic en este, vemos que todo se vacía, ¿verdad? Ya no tenemos nada aquí. ¿Ok? Pero en este caso tenemos a este señor. Ahora, ustedes, como dueños del programa, porque ustedes son los dueños, simplemente deben modificar este dato de Barrientos Casasola Jorge Antonio por su dato, es decir, por el de ustedes. Esto también lo van a hacer por única vez. Y aquí deben tener cuidado, por favor, ¿ya? En esta parte ustedes deben colocar su nombre, el nombre de ustedes, ¿ya? Deben colocar todos los datos pertinentes y listo. Ahora bien, tengo que trabajar entonces sobre un dato ya establecido, porque a este Barrientos lo tengo que eliminar de mi listado. Lo tengo que eliminar de mi listado. ¿Cómo voy a eliminar? Voy a simplemente cambiar los datos de Barrientos por mis datos, es decir, la persona que ha adquirido el programa. Por ejemplo, aquí harán clic en apellidos y colocarán, por ejemplo, Carpio Becerra. Aquí ustedes hacen clic en el nombre, colocarán Cristina. Aquí en profesión colocarán, por ejemplo, arquitecta. Aquí, por ejemplo, colocarán gerente propietaria. Hacen clic en aceptar y van colocando todos sus datos, ¿verdad? Teléfono, móvil, correo electrónico, cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad y su dirección. ¿Ok? Bien. Una vez de que ustedes hayan cambiado todos estos datos de Barrientos, porque fíjense en el motor de búsqueda, seguimos con Barrientos por si acaso. Solamente que ahora estoy cambiando los datos dentro de Barrientos. Ya dentro de un dato estoy modificando estos datitos, ¿no? Entonces, siempre ustedes van a tener tres opciones. La primera opción sería ingresar a Cristina Carpio como un nuevo dato. Si coloco nuevo, no voy a eliminarlo a Barrientos, a pesar de que he trabajado sobre un dato ya preexistente, ¿sí? Si coloco nuevo, no se elimina Barrientos, sino se estaría creando un nuevo ítem llamado Cristina Carpio. ¿Me han entendido, verdad? ¿He trabajado sobre Barrientos? Sí. ¿He modificado los datos? No, porque he colocado nuevo. No lo estoy modificando en realidad a Barrientos, ¿sí? Todos los datos que he colocado ingresarían en este caso como un nuevo dato, ¿ya? Ahora, luego tengo modificar, que sería la segunda opción. En esta segunda opción, si hago clic en modificar, ahí sí lo elimino a Barrientos y coloco los datos que he ingresado, los nuevos datos que he ingresado, ¿ya? Y finalmente tenemos cancelar. Cancelar sería si quiero volver al dato inicial. Es decir, quiero eliminar todos estos cambios, hago clic donde dice cancelar. Entonces siempre van a tener esas tres opciones en la base de datos. Nuevo dato, estoy creando un dato más. Modificar, estoy modificando un dato o un ítem. Y finalmente cancelar. Todas las modificaciones que he realizado las vuelve atrás. Bien, sabiendo eso, ustedes, ¿qué botón van a hacer clic? ¿Nuevo, modificar o cancelar para eliminarlo a Barrientos? Nuevo, modificar o cancelar. A ver, todos, por favor. Muy bien, muy bien. Por favor, quiero que participen los tres grupos activamente, ya en esta parte. Modificar. ¿Sí? Modificar. Bien, no voy a colocar nuevo porque no lo habría eliminado a Barrientos. No estaría eliminándolo a Barrientos. ¿Sí? Si coloco nuevo. Modificar, sí, porque estoy modificando los datos de Barrientos. Entonces hago clic donde dice modificar. Hago clic en el motor de búsqueda y ya no hay Barrientos. Ya se eliminó a Barrientos. Ahora, aparece Cristina Carpio. Bien. ¿Cuál es la otra característica de la base de datos de personal, que es la que estamos viendo en este momento? El nombre de ustedes, el nombre del propietario de este software, siempre va a aparecer en primer lugar.
Los demás datos siempre se van a ordenar por orden alfabético. ¿Ya? Escúchenme bien. Todos los datos se ordenan por orden alfabético. Pero en este caso, solamente en este caso, datos del personal, el primer nombre siempre va a ser del propietario. Los demás nombres que vayamos ingresando, los demás nombres se van a ordenar por orden alfabético. Entonces vamos a ingresar un nuevo dato, hacemos clic donde dice nuevo, y aquí vamos a colocar los datos de un nuevo personal. Ya aquí, por ejemplo, colocarán Aguilar, Aguilar Pérez, hacemos clic en aceptar. En nombre colocarán Pedro. En profesión, ingeniero civil. En cargo de este personal, por ejemplo, perito evaluador. ¿Ya? Luego van a ingresar su teléfono, móvil, correo electrónico, cédula de identidad, todos los datos que les está pidiendo de su personal. ¿Ok? Bien, en este caso, ¿qué botón debo aplicar? Nuevo, un nuevo dato, modificar o cancelar. ¿Cuál de ustedes? Nuevo. Muy bien, hacemos clic en nuevo. Y listo, ya se ha ingresado a Pedro Aguilar. Ya lo hemos ingresado a Pedro Aguilar. Ahora, si se fijan bien, por orden alfabético, él debería estar primero. Pero no va a ocurrir en esta parte, ¿no? Siempre el propietario está en primer lugar. Los demás ya se ordenan por orden alfabético. Para el segundo software, me preguntan, ¿tenemos que hacer el mismo procedimiento? No, no es necesario que lo hagan. No es necesario. Ya de por sí, como se va a leer el mismo programa, entonces no van a tener ningún problema, perdón. ¿Sí? No es necesario que lo hagan. ¿Ya? Pero si van a trabajar, por ejemplo, con los dos ordenadores de forma independiente, es decir, lo van a llevar a otro lado, o quieren imprimir, por ejemplo, un informe de cualquiera de los dos, entonces sí. ¿Por qué? Porque ahí salta el nombre del perito evaluador y todo lo demás, ¿no? Del que les asistió y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, sí sería necesario si la van a trabajar, por ejemplo, para impresión de ambas. Ahora, si van a imprimir siempre desde su central, ¿sí? Desde su equipo central, entonces no es necesario, ¿ok? No es necesario. Muy bien, entonces, se fijan bien, está siempre el propietario, ¿no? Cristina Carpe. Los demás ya se ordenan por orden alfabético, ¿ok? Eso es todo lo que se refiere a la base de datos. No es difícil, ¿verdad? Es muy fácil más bien de trabajar. Bien, vámonos entonces a la siguiente. Nos vamos donde dice materiales. Ya habíamos visto una parte de materiales el otro día cuando hablábamos justamente de los materiales de construcción, ¿verdad? Porque ustedes pueden trabajar, escúchenme bien, con programas ya establecidos como por ejemplo el Quark, el Prescon, con cualquiera de esos datos esos programas que nos daban ya presupuestos de obras. ¿Sí? Era para elaborar un presupuesto de obra. Ahora bien, lo que se estaba queriendo en ese caso era elaborar el presupuesto de una obra, y luego determinar cuál es el valor por metro cuadrado de construcción. ¿Sí? Para esto teníamos que crear los ítems, teníamos que encontrar la volumetría de estos ítems y hacer una reposición presupuestaria. Eso es lo que tenemos que hacer. Y suena además hasta lógico, ¿verdad? Porque una vez de que hemos determinado ese precio unitario de la construcción, que ese es nuestro fin, lo único que vamos a hacer es ya depreciar a la construcción. Es decir, a ese valor que hemos encontrado, ese valor nuevito, lo vamos a depreciar de la manera que ustedes ya conocen, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es necesario entonces tener en cuenta estos presupuestos de obra. Ahora, como les decía, pueden utilizar también cualquier otro programa. No es necesario que utilicen este. ¿Sí? Pero ese valor que determinen por metro cuadrado, simplemente lo van a colocar luego, cuando veamos ya la parte de construcciones, ¿sí? La van a colocar ya como un dato ya establecido. Ustedes podrían, por ejemplo, tener unas 4 o 5 tipos de propiedades tipo, ¿ya? Propiedades tipo, vamos a llamar así, que tengan características específicas. Es decir, por ejemplo,
Viviendas de una planta, podría ser una característica. Viviendas de 2 plantas, podría ser otra característica. Viviendas de 2 plantas de características buenas, muy buenas, en fin, ¿no? O de lujo, en fin, pueden tener así diferentes tipos de categorías para no estar haciendo todo el presupuesto de obra, ¿ya? Y utilizar simplemente los precios unitarios o los valores unitarios de la construcción. Pueden hacerlo. Lo que yo siempre sugiero es de que traten en lo posible de hacer el presupuesto de obra de la propiedad que están yendo a valorar. Es lo más objetivo en realidad eso. Es lo más objetivo. En vez de estar manejando valores en tabla que maneja, por ejemplo, la Cámara de la Construcción o el Colegio de Arquitectos en valores por metro cuadrado. ¿Sí? Pueden hacerlo también haciendo el presupuesto de obra. En realidad eso es lo que se debería hacer. ¿Ya? Pero pueden utilizar, como les digo, cualquier otro programa que no sea este del Flat Plus. Pero obviamente los que han adquirido este programa también tienen la posibilidad de generar ese presupuesto. Y lo van a hacer de una forma también muy simple, porque esto es más simple todavía que esos otros programas. Este programa, desde luego, está diseñado por, escúchame bien, para avalúos de bienes inmuebles. No está diseñado para presupuestos de obras. No, ¿verdad? El fin es de este programa los avalúos. Pero mucha gente lo utiliza este programa para otros fines. Por ejemplo, hacer presupuestos de obra. ¿Por qué? Porque le sale un valor muy bueno, muy real, vamos a denominarlo así, ¿ya? Y es fácil además de manejar. Pueden hacerlo. Bien, nos vamos entonces a la parte de materiales. En la parte de materiales vamos a hacer el análisis de todos los materiales con los que podríamos hacer nuestros ítems o nuestros precios unitarios, ¿verdad? Bien, veamos entonces, aquí tenemos en el motor de búsqueda, hacemos clic en este y aquí tenemos para encontrar todos esos materiales de construcción. ¿Ustedes quieren añadir nuevos materiales? Excelente. Simplemente harán clic donde dice nuevo material y tendrán que ingresar desde cero los datos, ¿verdad? O pueden trabajar sobre un dato ya existente, como vamos a ver, por ejemplo, en este caso. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de cementos, vamos a ingresar cementos, que es lo que hemos visto el otro día justamente. Vamos a cemento Portland. Ustedes tienen en cemento Portland, tiene, por ejemplo, el nombre del material, el código que es generado automáticamente por el software, la unidad. Si estamos haciendo presupuestos de obra, la unidad del cemento es kilogramos, por si acaso, se trabaja en kilogramos. La marca, aquí podríamos colocar otra marca y para un valor alternativo. Sí, podemos colocar las diferentes marcas que quieran. Eso es ya solamente depende de ustedes, ¿verdad? Podrían colocar todas las marcas de cemento de Bolivia y hacerlo de forma individual, ¿sí? Luego tenemos la presentación, bolsa de 50 kilos, la procedencia. ¿De dónde viene este material? Puede ser importado, puede ser un material nacional hecho en Bolivia, o puede ser solamente local, es decir, que solamente ese material se encuentre en el lugar donde ustedes están haciendo su obra, ¿ya? Puede darse cualquiera de esas 3 opciones, ¿sí? En este caso, la bolsa de cemento es nacional y punto. Elegimos nacional y punto. Luego tenemos los proveedores. Los proveedores son los que nos van a dar estos materiales en el momento en que nosotros requiramos de eso. Si estamos haciendo nuestro trabajo, por ejemplo, no para avalúos, sino estamos utilizando este programa, por ejemplo, para construcciones o para administración finalmente de construcciones, entonces podríamos utilizar estos alternativos, estas fuentes que nos dicen los proveedores, sí. Entonces aquí lo que tenemos que ver, ¿cuáles son los proveedores para el cemento Portland? Aquí no hay nada porque, como les digo, está vacío, ¿verdad? Por defecto yo tengo 3 proveedores, estos 3 proveedores, para que simplemente, para efectos de ejemplo, ¿verdad? Ustedes, desde luego, tendrán que crear sus propios proveedores, ¿verdad? En su respectiva ciudad, ¿sí? En su respectivo departamento. Ya tendrán que tener su listado de proveedores. En este caso, proveedores para cemento Portland. ¿Dónde veo esto de los proveedores? Me voy a la parte de arriba y me voy al último menú donde dice proveedores. Ingreso a este de acá y aquí tengo los proveedores. Como les había dicho, tengo solamente estos 3, ¿verdad? Veamos este, por ejemplo, importadora Monterrey. Aquí tengo la razón social, el propietario, la dirección, la zona, la cobertura de esta empresa, si es, por ejemplo, solamente para Bolivia o, perdón, departamental para una de las ciudades, la cobertura que tenemos, nacional, departamental, municipal, local o internacional, ¿sí? Luego tenemos el teléfono, el fax, el móvil, el email, la página web. Todos los datos de este proveedor. Es un proveedor,
¿ya? Ahora, ¿ustedes pueden crear sus nuevos datos? Sí, pueden, simplemente cuando dice nuevo, y aquí desde cero van a ingresar el dato de su proveedor, ¿ok? Es bien simplecito entonces, ¿ya? Y ahí tendrán que colocar como nuevo o modificar o cancelar. Nuevo, modificar o cancelar. En este caso, si están creando un nuevo dato, tendrán que colocar donde dice nuevo y punto. ¿Ya? Nos vamos nuevamente a materiales. Aquí vamos a elegir, por ejemplo, esta importadora y, por ejemplo, esta ferretería. Ya tenemos entonces nuestros proveedores de cemento, Warnes. Aquí nos está dando el nombre, el teléfono y su email. Y además la forma de ingresar al email de forma inmediata. ¿Ya? Entonces tienen su teléfono, su celular y el email. Bien. Luego tenemos los precios unitarios, el precio del cemento en realidad, porque estamos trabajando, fíjense bien, sobre el motor de búsqueda cemento Portland. ¿Ok? Bien. Tengo para empezar el precio inicial. ¿Cuál es el precio del cemento? Por favor, tienen que fijarse en qué unidad están trabajando para el material. En este caso estamos trabajando sobre kilogramos. La bolsa de cemento, por ejemplo, supongan que es de 55 bolivianos en su ciudad. La bolsa de cemento Warnes es de 55 bolivianos. Ustedes entonces colocarán donde dice precio inicial. ¿Cuánto van a colocar? ¿55? No, ¿verdad? Esos 55 tenemos que dividir entre ¿cuánto? Entre 50 kilos. Muy bien, entre 50 kilos, ¿verdad? Lo que me estaría dando el valor por kilogramo. ¿Ya? En este caso, 1.10. ¿Ok? Bien, esto obviamente es para este cemento. Ustedes tienen una oferta de varias fábricas de cemento, entonces podrán hacer la cantidad de fábricas que ustedes gusten, ya trabajar con la que ustedes gusten, no hay problema. Bien, luego de esto tengo el precio inicial ajustado. Si se fijan bien, está dando el mismo resultado. ¿A qué se refiere este precio unitario inicial pero ajustado? Escúchenme bien, por favor. Hace muchos años atrás, cuando había el tema de las devaluaciones de la moneda, es decir, la moneda con respecto al dólar, su paridad cambiaba permanentemente. De repente, hoy día el dólar valía 6.96 y el día de mañana valía 7. Y era así, había las variaciones que eran permanentes, ¿verdad? Se podían dar de un día al otro, se podían dar de una semana a la siguiente. Bien, pero eso, ¿en qué influiría en los precios del material? Influye mucho en el tema de materiales importados. Materiales importados. Como son materiales importados, están directamente indexados al tipo de cambio. Eso no ocurre hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Bolivia no hay cambios con respecto a la paridad monetaria con el dólar. No existe, hace muchos años no existe. Antes sí existía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? Para que me entiendan. Como les digo, hace muchos años, como el dólar variaba continuamente, de repente en el presupuesto de obras que se había elaborado no se reflejaba ese nuevo valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían materiales que habían aumentado. En cambio, había otros materiales que se mantenían. Generalmente, los materiales nacionales no aumentan con un cambio de dólar. No aumentan, no varían. ¿Sí? Van a variar a lo mejor después de algunas semanas hasta algunos meses, seguramente. Pero ese momento no. En cambio, los materiales importados sí, automáticamente varían estos valores. ¿Sí? Automáticamente varía su precio, porque es un material importado. Entonces, antes teníamos ese problema. ¿Hacíamos nuestro presupuesto en dólar o hacíamos nuestro presupuesto en bolivianos? Ese era nuestro gran problema. Porque si hacíamos nuestro presupuesto en bolivianos, de repente al día siguiente había un tipo de cambio diferente, entonces nuestro trabajo al bombo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos materiales no estaban actualizados para este nuevo cambio. Sí, había subido el dólar, por ejemplo, y muchos materiales habían subido también. Con esto estamos subsanando esto, ¿sí? Este problema. ¿Por qué? Porque ustedes se van a ir a la parte donde dice abajo, donde dice actualización del material, donde dice actualización.
Aquí donde tenemos actualización, tenemos dos formas de actualizar el precio unitario de un material, en este caso, por ejemplo, del cemento. Existen dos formas. Una, hacerlo de forma manual, ¿sí? De forma manual, que implicaría que cuando yo quiera cambiar este valor, 1.10, tengo que ingresar a la base de datos del cemento, tengo que cambiar este valor y tengo que guardar ese cambio. ¿Ya? Eso es hacerlo de forma manual. Ahora, hacerlo de forma manual puede ser que el material sea nacional o puede ser también que sea importado. No hay problema. Hoy en día, por ejemplo, vemos de que muchos materiales cambian de valor, ¿sí o no? Y no solamente los materiales nacionales, también los materiales importados. A pesar de que no hay una variación en el tipo de cambio, sí, de repente aumentan algunos precios de algunos materiales. De repente han aumentado o muchas veces hasta pueden disminuir, ¿ya? Entonces, su cambio debemos hacerlo de forma manual. Ingresamos a la base de datos, nos vamos al material, cambiamos el precio y guardamos. La segunda forma sería hacerlo de forma automática. Automática solamente sería para aquellos materiales importados, no para los nacionales, sino para los importados. ¿Qué significa eso? Que si el día de mañana a nuestro presidente se le ocurre cambiar el tipo de cambio de 6.96 a 7, por ejemplo, todos los materiales importados se van a actualizar de forma inmediata. Yo coloco aquí el tipo de cambio y todos se actualizan automáticamente. Toda mi base de datos se actualiza. Pero tienen que tener esta cualidad de que su cambio sea automático. ¿Ya? Todos los materiales que son importados se van a actualizar automáticamente. Los nacionales no, porque como les digo, los nacionales no tienen esa característica. El día de mañana hay un tipo de cambio diferente y no va a pasar nada con los materiales nacionales, ¿verdad? Esos no van a variar. En cambio, los importados sí. Eso sí los hacen de forma automática. ¿Ya? Entonces ustedes tienen estas dos opciones. Anoten, por favor. Anoten, por favor. La actualización de un material puede darse de dos maneras. La actualización del precio de un material, mejor colóquenlo así, la actualización del precio de un material puede darse de dos maneras. Que sea de forma automática, si el material es importado, anoten eso por favor, que sea de forma automática, si el material es importado, o que sea de procedencia nacional, ¿ya? O que sea, perdón, de forma manual, mil disculpas, de forma manual, si la procedencia es nacional del material. Si es nacional, entonces ponen manual. Si es importado, ponen automático. ¿Ya? Si es nacional, es manual. Si es importado, es automático. Bien, entonces esas son las dos formas de la actualización. La primera, que sea de forma automática, si el material es importado. Y la segunda, que sea de forma manual, si el material es nacional, hecho en Bolivia. ¿Ya? Bien, eso es lo único que tienen que ver. Bueno, si estamos hablando del cemento, ¿será de qué formato? ¿Será manual o automático? Si es el cemento. A ver, díganme ustedes, ¿es manual o es automático? Manual, ¿verdad? Es decir, yo voy a cambiar el precio del cemento solamente cuando ocurra este cambio en el mercado, ¿verdad? Cuando cambie el valor del cemento. Ingreso aquí, hago mi cambio de forma manual y grabo y punto. ¿Ok? Modifico, en otras palabras. Bien, pero estamos preparados para cuando haya alguna devaluación, porque todos los materiales que se actualizan de forma automática lo van a hacer automáticamente, ¿ya? Eso es cuando exista alguna devaluación, que no sé si se dará todavía en algunos meses o hasta tal vez en algunos años más. Bueno, eso es entonces el precio unitario inicial ajustado. Aquí saldrá el precio ajustado si fuera automático. Les va a salir el precio ajustado, es decir, por el tema de la fluctuación cambiaria. Como en Bolivia no hay, no va a pasar nada, va a seguir siendo el mismo precio. Luego tengo el precio unitario del transporte, ¿ya?
Aquí, por favor, deben colocar el precio, prorrateado. Es decir, el precio del flete, de contratarnos un camioncito, el precio del transporte, lo prorrateamos entre todo el material que tengamos. ¿Ya? Y ahí encontramos el precio unitario. En este caso estamos hablando de cemento. Supongan ustedes, el otro día ya habíamos dado este ejemplo, a ver, por favor, trabajen conmigo, porque este es su programa además, ¿verdad? Trabajen, por favor, conmigo. Saquen calculadoras, por favor. Saquen calculadoras. Bien, saquen calculadoras. A ver, resulta de que tengo que calcular el costo unitario de transporte. Estoy comprando, por ejemplo, 200 bolsas de cemento, ¿ya? 200 bolsas de cemento. El flete para transportar este material a mi obrita es de 200 bolivianos. 200 bolivianos. Entonces, ¿cuál será el costo unitario del transporte para cada kilogramo de cemento? ¿Cuánto será? A ver, por favor. Muy bien, son 2 centavos. No es un boliviano, por si acaso. Muchos de ustedes me decían antes, si estoy trasladando 200 bolsas de cemento y me está cobrando 200 bolivianos, eso implicaría que el costo del cemento por transporte es de un boliviano. No, señores, porque lo que estoy transportando ahí son bolsas. Y cada bolsa tiene 50 kilos. Entonces tendríamos que dividir un boliviano que me cuesta cada bolsa entre 50 kilos, lo que me daría 0,02 centavos. 0,02 centavos implica que es, 0,02 bolivianos implica que estamos hablando de 2 centavitos. ¿Ya? 0,02 bolivianos es 2 centavos de boliviano. ¿Ya? 2 centavos. Entonces coloco aquí costo unitario de transporte 0,02. Ya. Luego tengo el costo unitario de carguillo. Bien. También tengo que hacerlo por cada kilogramo de cemento. Es decir, si voy a contratar, por ejemplo, un cargador y el cargador me ha de cobrar un boliviano por cada bolsa de cemento, escúcheme bien, el cargador me va a cobrar un boliviano por cada bolsa de cemento que cargue. ¿Cuánto yo debo aumentar entonces por el carguillo? ¿Cuánto es lo que debo aumentar? Nuevamente son 2 centavos, o sea, 0,02 bolivianos, ¿verdad? Son 2 centavitos otra vez, porque debo dividir el costo del carguillo de cada bolsita que me están cobrando un boliviano entre 50 kilos que tiene la bolsa. Entonces tengo que el costo del carguillo es de 2 centavitos. 0,02. Luego, costo unitario de descarguillo, ¿no? Llego a la obra y le pido al capataz que mande a su gente y bajan el cemento. Eso es lo que generalmente se hace, ¿ya? Pero resulta que puede ser que nosotros necesitemos de, por ejemplo, una grúa, contratar una grúa para colocar el material. Hay materiales que son muy pesados al flete, ¿verdad? Al camión. Pero también necesitamos de una grúa para descargarlo. Entonces, si ven que ustedes que es significativo el valor, pues deben colocarlo, desde luego. Esto nos estaría dando una mejor precisión para determinar el valor unitario de cada kilogramo de cemento. Bueno, en este caso no vamos a colocar el descarguillo porque supuestamente llegamos y nuestro personal se va a encargar de bajar el cemento del camioncito. ¿Ya? Si ven ustedes que es necesario colocarlo, porque si vamos a pagar, simplemente colocan ese valor. Luego tengo porcentaje de pérdida. Esto también les había explicado el otro día, ¿verdad? Aquí simplemente colocan en porcentaje cuál es el valor que ustedes consideran. Por ejemplo, les decía, ¿qué tal si compramos 10,000 tejas de cerámica? ¿Ya? Estas coloniales, por ejemplo, tipo coloniales. Compramos 10,000. Sabemos que las 10,000 no van a llegar bien. No van a llegar bien. Hay un porcentaje que, aunque es mínimo, es de pérdida que tenemos. Generalmente para el tema de las cerámicas estamos hablando de un 5% de pérdida, ya de un 5%.
Bien, en el cemento no hay problema, ahora ya vienen embolsados y todo lo demás, hay mucho, tiene muy poco desperdicio de este material, ¿ya? No existe mucho, así que no lo vamos a considerar para efectos. Si ustedes consideran, pues, obviamente le colocarán su porcentaje respectivo. Póliza de seguro. Aquí colocamos si también es necesario pagar alguna póliza de seguro para que el bien, desde el momento que sale de la fábrica y llegue hasta nuestra obra, no sufra ningún problema. Muchas veces es necesario asegurar ese material para ese trayecto. Esto ya les había hablado el otro día, ¿verdad? Muchas veces no consideramos esto. Por ejemplo, imagínense ustedes que están transportando, por decirles, están transportando vidrio templado a una obra que está en el campo. Ya están haciendo, por ejemplo, un hospital en el campo, tienen que transportar el vidrio templado. Entonces, muchos de ustedes, por ejemplo, contratarán el servicio, en este caso la compra del vidrio, y la empresa que les está vendiendo ese mismo material les llevará directamente hasta la puerta de su obra, ¿verdad? Directamente les lleva hasta su obra. Pero muchas veces nosotros decidimos trasladar el material por nuestra cuenta. Eso es cuando queremos abaratar el tema de costos o cuando es muy urgente y es necesario ya tener ese material. No podemos esperar a que nos lo envíen, sino necesitamos ya urgentemente. Si ese fuese el caso, entonces simplemente toman un seguro y con ese seguro habría una cobertura en caso de que exista algún tipo de problema, ¿verdad? Alguna eventualidad, algún choque, que se incendie el vehículo, cualquiera de esos factores que harían tener una pérdida total de ese material. Entonces es mejor pagar un seguro. Miren, les voy a contar una historia que ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de La Paz hace muchos años atrás con Labartos. Labartos era una empresa muy grande, una de las principales que teníamos en Bolivia, ¿ya? Una de las principales. Miren, esta empresa se estaba dedicando en uno de sus contratos al tendido de la red eléctrica, ¿ya? Estas que van en estos postes gigantes, estructuras, perdón, metálicas gigantes, que van por el medio de la carretera, ¿verdad? Que están transmitiendo la energía desde la fuente de donde se genera hasta las ciudades, ¿ok? Generalmente transportan 100,000 voltios estas torres. Ahora bien, Labartus estaba haciendo el tendido de la línea. Ya estaban los postes y solamente ya estaba haciendo ya el tendido. Bien, en estos postes tenemos unos porcelanatos, unas porcelanas. Estas porcelanas, que tienen forma de disco, estas se colocan en la parte de donde están estas líneas para que no haya contacto entre estas, ¿sí? Estas porcelanas. Son aislantes en realidad. Ahora bien, cuando se estaba haciendo entonces el tendido, se tenían que colocar estos aislantes. Generalmente, estos tendidos que se hacen son vía carretera, están cercanos a la carretera. Entonces, empezaron a salir los camiones a la punta donde estaba ya el tendido, ¿sí? Empezaban a salir los camiones cargados de este material, de esta porcelana. Bien, más o menos tenían unos 15 camiones que iban a enviar. El administrador en ese entonces contrató un seguro para el envío de este material, para tener esa cobertura, ¿verdad? Pero resulta que los primeros 10 camiones que llegaron no tuvieron ningún problema. Llegaron de forma perfecta a la obra, a la punta. Porque además estaba sobre carretera asfaltada y todo lo demás. Entonces, una maravilla. Llegaban el material, pero perfecto. El administrador, para evitar más gastos, agarra y decide por cuenta propia, imagínense, decide ya no contratar más el seguro. Ya no iba a contratar más ese seguro. Y a los siguientes 5 camiones que faltaban, ya los iban a enviar sin seguro. Sale el primer camión, llega a la obra, perfecto, el segundo perfecto, el tercero estaba ya llegando a la punta, cuando una de sus llantas revienta, el camión pierde estabilidad, se revientan las cadenas y todo el material se va al piso. ¿Sí? Todo el material. Todo, absolutamente todo el material. Bien, se rescató unos cuantos de estos, ¿verdad? Unas cuantas de estos, pero la mayoría fue pérdida. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que además hay cierto tipo de, en estas licitaciones que se hace, hay algún tipo de requerimiento
en los que tienen que ser perfectos estos materiales, ¿sí? No pueden tener ni una pequeña fisura. Entonces, mucho de ese material se tuvo que botar. La pérdida fue de aproximadamente $30,000. ¿Quién tuvo que pagar eso? Pues la empresa constructora, por haberse deshecho del tema del seguro. Entonces, es un aspecto también importante que ustedes van a tener que tomar en algún momento, si van a asegurar un material que es muy caro. Me esperan un segundito, por favor, la batería se está agotando. Un segundo, por favor.